Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el lunes 17 de abril y hemos de saber que nos adentramos ya a la segunda semana de la Pascua. Hemos dicho que son 7 semanas. Vamos a culminar con la fiesta de Pentecostés. Y a partir de hoy vamos a tener una catequesis, así lo ordena la Iglesia, así lo estipula. Vamos en una secuencia de catequesis, de tal manera que a partir de hoy vamos a dedicarnos a conocer quién es ese Jesús que resucitó. Ya pasamos la octava de la Pascua, ya tuvimos una octava de Pascua, son los 7 días o los 8 días, desde el domingo de Pascua, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y ayer domingo que celebramos el domingo segundo de Pascua, precisamente con esa expresión de la versión de Juan que estudiamos ayer. Todos estos días hasta que llegue Pentecostés, vamos a tener la oportunidad de conocer quién es ese Jesús que resucitó. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo mataron? ¿Y por qué decimos que resucitó? En la primera parte, hoy nos corresponde estudiar ya de los hechos de la semana con Monseñor Romero. Vamos a tocar el tema que yo estoy seguro que muchos ya lo tenemos familiarizado, el tema de la suerte de Jesús como profeta. Está, según el Evangelio de Lucas 4, del 16 al 21, o hasta el 30, está estudiando Jesús en la sinagoga de Nazaret, en su sinagoga, la de su pueblo, está estudiando cómo se comporta ese pueblo de Nazaret. ¿Se porta como el Sanedrín o está dispuesto a abrirse a nuevos tiempos? Monseñor dice, la suerte de los profetas. Siempre tendrán que decir cosas buenas y por la felicidad del pueblo, señalarles también sus pecados para que se conviertan. Los que son humildes lo atienden y se salvan, pero los que no, se obstinan y se pierden. Esa es la suerte de los profetas. Esa fue la suerte de Monseñor Romero. El pensamiento que escogí para hoy de Monseñor Romero dice lo siguiente: yo les quiero suplicar, queridos hermanos presentes en esta homilía, y los que a través de la radio la han de escuchar, que si son de verdad cristianos, nos comprometamos a hacer de nuestra iglesia la iglesia fuerte que relaciona su vida con la vida de Dios. Y desde ahí ilumina, habla al ambiente y es verdadero pueblo de salvación. Este es el deseo de Monseñor. Recuerda que Monseñor nos está explicando en esta homilía que Cristo es la mejor homilía del Padre, de Dios. La iglesia es la homilía de Cristo. Por eso la iglesia representa a Cristo. Y usted y yo, que escuchamos la homilía, tanto a Cristo como homilía del Padre, o escuchamos a la iglesia como homilía de Cristo, ¿qué pasa con nosotros? Y Monseñor desea, yo les quiero suplicar, queridos hermanos presentes en esta homilía, y los que a través de la radio la han de escuchar, que si son de verdad cristianos, nos comprometamos a hacer de nuestra iglesia la iglesia fuerte que relaciona su vida con la vida de Dios. Y desde ahí ilumina, habla al ambiente y es verdadero pueblo de salvación. Ese es el deseo de Monseñor. Una iglesia que realmente hable lo que Dios manda hablar, pero que provoque el efecto de ser pueblo de salvación. Oigamos a Monseñor. El Evangelio también nos hace ver otro efecto de la homilía, uno feliz y otro amargo. El feliz es el que cuenta el pasaje que se ha leído hoy, cuando después nos dice que la gente lo admiraba y se sentía feliz junto a Cristo, porque habían recibido de él pues la gran revelación.
Pero inmediatamente que Cristo comenzó a explicar en su homilía la denuncia de su pueblo, Nazaret, donde él no podía hacer milagros a pesar de tanto que amaba a su pueblo, porque era un pueblo incrédulo, un pueblo que lo confundía con un simple hijo de María, hijo de un hombre. Cristo les dice, también en otros tiempos, en Israel, pero no fueron enviados a los israelitas, sino que los extranjeros vinieron y aprovecharon el mensaje. Se sintieron aludidos de que les estaba denunciando la incredulidad, su falsa piedad, la sinagoga formalística en su religión. No le digan que está malo el culto que está haciendo. Y lo que hicieron es sacar a empellones al pobre Cristo, llevarlo a la altura que está a la orilla de Nazaret, y de allí lo querían despeñar, pero él, usando su potestad de Dios, pasando por en medio de ellos, todavía no había llegado su hora, se salva. La suerte de los profetas, siempre tendrán que decir cosas buenas, y por la felicidad del pueblo señalarle también sus pecados para que se conviertan, y los que son humildes lo atienden y se salvan, pero los que no, se obstinan y se pierden. Después de estas reflexiones sobre la homilía hecha hasta en su fuente, Jesús, homilía de Dios, la iglesia, homilía de Cristo, y los hombres recibiendo con amor o con rechazo, es la hora de ver pues si nuestra iglesia de la arquidiócesis, si nuestras comunidades, si nuestro trabajo eclesial es verdaderamente como un micrófono de Dios. Tratamos de empaparnos del pensamiento de Cristo. Los acontecimientos eclesiales de esta semana quizás son tan ricos como los acontecimientos trágicos de la vida civil. Miren cómo va la iglesia, haciéndose fuerte en su vida, porque las circunstancias la necesitan fuerte. Y yo les quiero suplicar, queridos hermanos presentes en esta homilía y los que a través de la radio la han de escuchar, que si son de verdad cristianos, nos comprometamos a hacer de nuestra iglesia la iglesia fuerte que relaciona su vida con la vida de Dios, y desde allí ilumina, habla al ambiente y es verdadero pueblo de salvación. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en la segunda semana de Pascua y les decía que a partir de hoy vamos a tener todo un proceso de acercamiento y de conocimiento de Jesús. ¿Quién es ese Jesús que resucitó? La dinámica que la iglesia propone es la siguiente. Hemos tenido la primera semana de la Pascua, que se llama Octava de Pascua. Y ayer, para algunos fieles devotos, ayer, el segundo domingo de la Pascua, se denomina el Domingo de la Misericordia, porque hay una figura ahí de un Jesús de la Misericordia, que es aquel que le emanan rayos de su corazón, que es una devoción que ha venido más del sur de Colombia, pero que está llegando a muchos pueblos de Centroamérica. El Salvador es fuerte la figura ya del Jesús de la Misericordia. En Guatemala tenemos un Jesús de la Misericordia, pero no es esa imagen con los rayos en su corazón, sino la figura es del Jesús que está crucificado y que está diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el Señor de las Misericordias para Guatemala. Pues a partir de hoy vamos a tener un constante encuentro con ese Jesús que fue el crucificado y que fue el resucitado. En la primera lectura vamos a encontrarnos con la experiencia de los apóstoles. Estamos en el capítulo 4, versículo 23 al 31.
Y valga la pena decirles que los Hechos de los Apóstoles, como fue escrito por Lucas, ya hemos dicho que antes constituían una sola unidad, el Evangelio con los Hechos, no habían dos libros, pero en un momento de la historia el libro fue partido en dos, se le hizo una conclusión al Evangelio y se le hizo una introducción a los Hechos. Pero los dos tienen la misma mística y a Lucas le interesa que usted y yo veamos a Dios en la comunidad. Juan le interesa ver, que nos interesa, le interesa a Juan que nosotros veamos a un Jesús con sus discípulos. Son dos cosas distintas. Hechos 4, del 23 al 31, dice lo siguiente. En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre David, para que dijera, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Así fue. En esta ciudad se aliaron Herodes y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para realizar cuanto tu poder y tu voluntad habían determinado. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra mientras tu brazo realiza curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínese, Lucas quiere que veamos a Dios actuando en la comunidad. Eso es lo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Dios no actúa con una persona, Lucas no se pone en ese plano. Actúa en la comunidad. Hechos de los Apóstoles. ¿Los han dejado libres? Sí, pero la persecución apenas comienza. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha unido el emperador Herodes con los jefes de Israel. A esto se le llama alianza civil y religiosa, o alianza del poder civil con el religioso, en contra de este movimiento nuevo, de este proceso, de este proyecto que nació en el año 0. Unido Herodes y el Sanedrín van a procurar que no crezca el movimiento de Jesús, que no crezcan las comunidades cristianas. La historia ha demostrado que esa alianza no sirvió para nada. Hay una comunidad que está orando y al estar orando está denunciando cómo se comporta quien debería defender al pueblo, quien debería alegrarse porque Dios en persona vino al mundo. Se han unido con Herodes, están confabulando para, no solo ya mataron a Jesús, ahora quieren que el proceso generado por Jesús no crezca. Vamos al Evangelio de hoy. Vamos a tener varios días la lectura del capítulo 3. Hoy vamos del 1 al 8. Juan 3, 1 al 8 dice lo siguiente. Había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo, Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él.
Jesús le respondió: te aseguro, si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le responde Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podría entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del Espíritu nace Espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Todo el capítulo 3 de Juan es un diálogo con Nicodemo. Les aviso que vamos a estudiar el capítulo 3, el capítulo 6, el capítulo 10. Vamos a ir estudiando a ese Jesús. ¿Qué hizo para que lo mataran? ¿Cómo se comportó para que Dios lo resucitara? Este es el objetivo de estas lecturas de hoy. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué había que matar a Jesús? Y en lo que estamos estudiando de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué están haciendo los apóstoles para que ahora pretendan matarlos a ellos? Y los van a matar, lógicamente. Va a llegar su momento. En esta escena de Juan con Nicodemo, Nicodemo pertenece al partido de los fariseos, llega a visitar a Jesús, se dice, de noche, a escondidas, para no tener problema con su gremio, con su Sanedrín. En verdad te digo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. No todo consiste en que Nicodemo reconozca que Jesús es un enviado de Dios. Fue a visitarlo de noche y le dijo: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Sabe Nicodemo que Jesús viene de parte de Dios. Ya es la primera parte. Falta la segunda. Yo reconozco que Jesús es Dios. Esa es la primera parte. Ahora me corresponde a mí la segunda. Tengo que nacer de nuevo. De nada me sirve que yo alabe a Dios como Nicodemo. Tú realmente eres el enviado, el ungido. Aleluya, mi Señor. No todo consiste en eso. Es la primera parte. La segunda parte es que yo nazca a una vida nueva. Nazca de nuevo. Carlos Ayala esta mañana decía que el nacer de nuevo significa comportarse de otra manera. Es suficiente. Pero partamos de algo. Primero, está bien, yo debo reconocer que Jesús es Dios, como Nicodemo. Maestro, sabemos que viene de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Primera parte. Jesús le dice: te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Segunda parte. Tengo que nacer de nuevo. Ya alabé a Dios, magnífico. Ya canté, ya aplaudí, ya lloré, lo que quiera. Ya adoró a Dios. Ahora viene la segunda parte. Hay que nacer de nuevo, porque si no, no vamos a ver el reino de Dios. Nazcamos de nuevo. Carlos Ayala dice: comportarse de otra manera. Yo les quiero dejar como referencia, a propósito de esta figura de nacer de nuevo, les voy a dejar de referencia lo que vivió por lo menos
por lo menos dos grandes hombres de la iglesia, Pedro y Pablo, los dos pilares fundamentales de la iglesia. Pedro, pescador, un cobarde que negó a Jesús, y que Dagoberto Gutiérrez dice, qué bueno que Pedro negó a Jesús, es que si no lo hubieran matado. Pedro, pescador, negó a Jesús, pero cuando entendió que había que nacer de nuevo, realmente Pedro nació de nuevo. En palabras de Carlos Ayala, cambió su forma de comportarse, actuó de otra manera. Pablo, perseguidor de los cristianos, un día tiene un encuentro con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo comprende que está en el camino equivocado. Y cambió. Nació de nuevo Pablo. Y ahora Pablo da la vida por Jesús. Esto es nacer de nuevo. A usted también le corresponderá, y a mí me corresponde, nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no vamos a contemplar el reino de Dios. Y usted y yo queremos contemplar el reino de Dios. No hay una persona que no quiera entrar en el reino de Dios. Pero vamos por partes. Una es reconocer que Jesús es Dios, magnífico. Otra es que yo cambie mi forma de ser y me una al movimiento de Jesús y me una a la comunidad de Jesús, a esta que está naciendo en los hechos y que ahora lleva 2000 años. No hay otra manera. Hay que dar esos grandes pasos. Bendiciones para todos y para todas.